La vecindad donde crecí no era un lugar para niños, las calles estaban llenas de grietas y basura que se acumulaban como los males y las personas en situación de calle, lo cual era casi la mayoría de los que vivíamos ahí. Las casas, todas iguales, se alineaban una tras otra con ventanas sucias y puertas que chirriaban al abrirse o se caían, estas eran sustituidas por plásticos térmicos. Ahí el aire siempre olía a humo y a algo más, algo que no podía nombrar, pero que me hacía sentir incómodo, como si el barrio entero estuviera echándose a perder por nuestra propia inmundicia. En ese tiempo, mi madre trabajaba todo el día, salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado, dejando a mis hermanos y a mí encerrados en la casa. Éramos pequeños, pero ya sabíamos que el mundo de afuera de esas cuatro paredes no era seguro. Yo era el mayor y siempre intentaba mantenernos entretenidos. Generalmente, lo hacíamos con juegos inventados, mientras que Ana, la mediana, se encargaba de cuidar a Luis, el más pequeño, el cual intentaba no pensar en lo que pasaría si algo malo ocurría, ya que pasaba que otros niños fallecían quemados o muertos por ser imprudentes. Yo lo sabía a pesar de no ir a la escuela. Supongo que éramos listos. Doña Chencha era la única que parecía preocuparse por nosotros. Ella vivía al final de la calle en una casa que parecía más vieja que el resto, con un jardín lleno de plantas secas y una puerta que siempre estaba entreabierta. A esa puerta se asomaba un perro siniestro de color negro que tenía amarrado todo el tiempo. Ella nos llevaba comida y dulces. Aunque mi madre nos advirtió de que no confiáramos en extraños, doña Carmen parecía inofensiva, tenía una sonrisa dulce y una voz suave que nos calmaba cuando estábamos asustados, o eso era lo que pensábamos. Una tarde, mientras jugábamos en la sala, escuchamos un golpe en la puerta. Era doña Carmen con una bolsa llena de pan recién horneado. Nos invitó a su casa, pero Luis, el más pequeño, se negó a ir. Él siempre había sido más tímido y más cauteloso. Doña Carmen insistió y cuando Luis se resistió, algo cambió en su rostro, su sonrisa se desvaneció y sus ojos, antes cálidos, se volvieron fríos y oscuros. «Ven, niño», dijo, y su voz ya no era suave, era áspera y severa, como si en verdad le hubiera molestado la negativa. Antes de que pudiéramos reaccionar, agarró Luis con una fuerza que no parecía propia de una anciana, lo subió a un carretón viejo que había traído consigo, en donde llevaba sus sacos de basura, y comenzó a empujarlo hacia el terreno baldío que quedaba al final del vecindario. Luis gritó, pero doña Carmen lo silenció con un gesto brusco. Luis gritó, pero mi voz se ahogó por el miedo de ver cómo esa vieja se lo estaba llevando a la fuerza. Ana y yo corrimos tras de ella sin saber qué íbamos a hacer, pero con la certeza de que debíamos rescatarlo. No había nadie en la calle, solo borrachos que no entendían nuestros gritos, y nadie nos iba a ayudar. El terreno baldío era un lugar prohibido para nosotros, un lugar donde los adultos decían que ocurrían cosas malas, pero no teníamos elección, teníamos que salvar a Luis. Llegamos justo a tiempo para ver a doña Carmen preparando alcohol en el suelo, un círculo dibujado con carbones, piedras y botes encendidos con petróleo. En la mano tenía un cuchillo oxidado. Luis estaba atado en el centro, llorando y pidiendo ayuda. Sus ojos llenos de miedo se encontraron con los míos y supe que teníamos que hacer algo. «Suéltelo», grité, pero doña Carmen solo sonrió con una sonrisa llena de dientes afilados y oscuridad. «Malditos, ahorita sigan ustedes para que ya no tengan hambre», dijo la vieja mientras afilaba el cuchillo con una piedra. Estaba aterrado, pero lo que se me ocurrió fue agarrar una piedra y la lancé sin pensar, golpeando la cabeza a doña Carmen. Esta cayó al suelo, pero antes de poder levantarse, nos maldijo con una voz que no era humana: «Nunca se irán, nunca se escaparán de mí. Los perseguiré hasta que los vea quemados. Hasta los huesos ya son míos, como todos los niños de esta inmunda colonia». Ya llevaba otra roca más pesada y arrastraba los pies de lo pesado que estaba. Sin pensarlo, solo la dejó caer en el rostro de la bruja. Esta se quedó estática, sin vida. Nos espantamos por lo que habíamos hecho. Pero habíamos defendido a nuestro hermano, el cual estaba llorando, no lo pensamos dos veces y actuamos rápido para ocultar el crimen. La enterramos ahí como pudimos en el terreno baldío.
Juramos nunca hablar de lo que había pasado, pero esa noche las pesadillas comenzaron. Supe en lo más profundo de mi ser que doña Carmen no se había ido, que nunca se iría, porque la vecina y esa colonia inmunda no era lugar para niños y ahora tampoco era un lugar para nosotros. La vida después de este evento transcurrió en relativa calma. Nadie se. Ni los pepenadores ni los indigentes se preocupaban por doña Carmen. Su casa hecha de desperdicios quedó en el olvido, cayéndose con el tiempo, y lo que hicimos quedó en el olvido. Seguimos nuestra vida de miseria, nuestra madre nunca se enteró de lo que habíamos hecho o de que esa vieja era una especie de bruja, aunque en ese tiempo solo pensábamos que estaba loca. El terreno baldío, como era habitado, pues no llamó tanto la atención, pero a partir de ese momento llegaron las pesadillas. No eran sueños normales. No eran esas pesadillas infantiles donde los monstruos imaginarios te persiguen, estas eran diferentes, eran mucho más reales. En mis sueños, doña Carmen emergía de la tierra con su cuerpo retorcido, cubierto con los ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Sus manos huesudas y largas se extendían hacia mí y su voz decía que nunca iba a escapar. En eso despertaba gritando, bañado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar, pero lo peor no era el sueño en sí, sino lo que venía después. Miraba cosas en los rincones de la casa. Eran seres que se movían y que me estaban observando. Ana, mi hermana, escuchaba gritos o la tocaban en la noche, miraba cosas que nadie más podía ver, voces que le decían cosas y cosas que no quería repetirnos. Luis, el más pequeño, dejó de hablar por completo, se encerraba en su cotril, donde juntaba juguetes rotos y otros que robaba de los patios. Se negaba a salir, como si algo lo estuviera esperando fuera. Mi madre, por el trabajo, no entendía lo que estaba pasando, pensaba que estábamos imaginando cosas, que éramos niños asustados por historias de miedo, pero yo sabía que no era así. Doña Carmen nos había maldecido y su presencia, aunque invisible, se sentía en cada parte de nuestras vidas, en el aire que respirábamos. Ahí era donde podíamos escuchar sus risas y su voz chillante. Una tarde, mi mamá llegó más temprano de lo habitual, nos reunió a todos en la sala y nos dijo que no podíamos seguir viviendo así, que nos separaríamos por un tiempo hasta que las cosas se calmaran, aunque ella no sabía la razón de los fenómenos, imaginaba que era un ambiente tan hostil en el cual vivíamos y nunca le habíamos dicho nada. Así yo me iría a vivir con un tío a otra ciudad, Ana sería enviada con una comadre y Luis se quedaría con ella al ser el más pequeño. Eso no solamente le da un alivio a ella con nosotros, sino que tendríamos una oportunidad de vivir un poco mejor. Es por su bien, nos dijo, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No quise irme y no quería dejar a mis hermanos, pero no teníamos elección. La noche antes de la separación, Ana me tomó del brazo y me miró fijamente. No dejes que te gane, me dijo. No importa lo que pase, no dejes que te gane. Luis, por su parte, me abrazó fuerte y me dijo, ella sigue aquí y me quiere llevar. Esa fue la última vez que vi a mis hermanos. Los años pasaron, pero las pesadillas no se detuvieron, doña Carmen nos seguía sin importar a dónde fuéramos. Ana escribía cartas llenas de frases entrecortadas, como si alguien la estuviera observando mientras estuviera escribiendo. Luis, aunque no hablaba, un poco nunca mencionaba lo que había pasado en el terreno baldío, pero lo veía en sus ojos, lo veía en la forma que se sobresaltada con cada ruido cuando habitaba lugares oscuros. Yo intenté seguir adelante, me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo, intenté construir una vida nueva, pero doña Carmen no me dejaba en paz. Cada noche sus ojos brillaban en mis sueños y cada mañana me despertaba con la sensación de que algo me estaba persiguiendo. Entonces, un día recibí una llamada de mi mamá, su voz estaba temblando y supe de inmediato que algo malo había pasado. Luis ha muerto, dijo y el mundo entero se detuvo. Había sido en un accidente de coche, según decía la policía, pero yo sabía la verdad, doña Carmen lo había matado, lo había perseguido hasta el final y ahora lo había conseguido. Ana ha desaparecido, continuó mi madre. No, ha llamado y no ha escrito por un buen tiempo. Tienes que venir, hijo, no puedo hacer esto sola. Así fue que volví a ese sitio, al lugar donde todo había comenzado.
La casa estaba igual de siempre, pero el aire estaba cargado de una energía oscura. Mi madre me abrazó fuerte, por primera vez en años, me sentí como un hijo otra vez, un niño asustado que no sabía cómo proteger a los que amaba. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuché susurros en el pasillo, era la voz de doña Carmen llamándome por mi nombre. Me levanté de la cama y salí al pasillo, pero no había nadie, solo las sombras moviéndose lentamente como si estuvieran vivas. Sabía que doña Carmen estaba ahí esperando y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella porque la maldición había terminado y esta vez no había escapatoria. No podía seguir evitándola, estaba en mi cabeza, en mis sueños, en cada sombra que se movía en la esquina de mi visión. Sabía que si no hacía algo, si no enfrentaba lo que habíamos hecho aquella tarde en el terreno baldío, nunca estaría en paz. Así que, con el corazón latiendo fuerte y las manos temblorosas, decidí regresar al lugar donde todo había comenzado. El terreno baldío estaba al final de la calle, un lugar que los adultos seguían evitando, era un parche de tierra seca y agrietada rodeado por una cerca oxidada que chirriaba con el viento. La última vez que había estado ahí fue para enterrar a doña Carmen, ahora, años después, el lugar parecía todavía más siniestro, las malezas habían crecido altas y retorcidas, el aire olía a podredumbre como si algo hubiera muerto y nunca lo hubieran enterrado. Llevaba una linterna y una pala, aunque no estaba seguro de qué esperaba encontrar. ¿Acaso pensaba desenterrar su cuerpo, verificar si realmente estaba muerta? No lo sabía, pero algo me decía que tenía que hacerlo, que tenía que enfrentar mi miedo y mi culpa. Caminé lentamente hacia el centro del terreno, ahí donde habíamos cavado su tumba. La tierra estaba dura y seca, pero comenzó a ceder de todas maneras con cada palada. El aire se volvía más frío y más denso. Mis manos estaban temblando y el sudor corría por mi frente, pero no podía detenerme, tenía que saber. Finalmente, la pala golpeó algo sólido, eran pedazos de roca y huesos. Los aparté con cuidado y ahí estaba ella, o lo que quedaba. Su de ella cuerpo no se había descompuesto, estaba como seco, como si fuera una momia, cubierto con tierra y raíces que parecían crecer a través de su piel. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera a punto de decir algo. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda porque el tonar anormal esto no era natural. Intenté sacar el cuerpo para quemarlo, pero la tierra y escombro lo sostenían con una fuerza increíble, era como si no quisiera soltarla. De repente, los ojos de esta momia me dieron la impresión de abrirse en un movimiento, eran negros como la noche, sin pupilas, sin vida, pero llenos de una ira antigua. No sé si fue mi imaginación o el momento, pero sentí que el cuerpo comenzaba a erguirse como si intentara liberarse de las raíces, la tierra, mi alrededor comenzó a temblar y tuve que correr. No miré atrás, pero podía sentir que algo me estaba siguiendo. No paré hasta que salí del terreno baldío. Llegué a mi casa, mi madre me esperaba en la puerta con su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó. Pero yo no podía hablar, estaba temblando. Esa noche no dormí, me quedé despierto escuchando los susurros que llenaban la casa, sintiendo la presencia de doña Carmen en cada sombra. Sabía que no podía quedarme ahí, sabía que tenía que irme y tenía que llevar a mi madre lejos de este lugar, pero también sabía que no nos dejaría ir tan fácilmente porque esta cosa no había terminado. No podíamos quedarnos en ese lugar de pesadilla. Al día siguiente empacamos lo poco que teníamos, iríamos en búsqueda de mi hermana. Mi madre lloró en silencio mientras doblaba la ropa, sus manos estaban temblorosas, revelando el miedo que intentaba ocultar. Salimos al amanecer, cuando las calles todavía estaban vacías y el aire frío era pesado. No miraba atrás y no quería recordar ese lugar, esa casa, ese terreno baldío donde habíamos cometido un crimen, pero incluso mientras nos alejamos, sentí que doña Carmen nos estaba viendo. Nos llevamos al lugar del Estado de México donde Ana había estado viviendo con el tío Juan, hermano de mi mamá, y donde también el ruido y las luces saqueaban el silencio de la colonia donde habíamos vivido. Intentamos continuar de nuevo, pero las pesadillas no se detuvieron. Recibimos la noticia que tanto temíamos, Ana había muerto al ir a buscar respuesta.
Según el tío con quien se había quedado, ella había regresado a la casa, pero era otra. Repetía una y otra vez que doña Carmen quería llevársela por haberla matado. Así duró con su mente quebrada hasta que se arrojó de un puente. Decían que estaba muy mal de la cabeza, que había tenido una vida de terrores y culpas, que hablaba de un crimen que la estaba consumiendo. Fue entonces cuando decidí contarle la verdad a mi mamá. No podía seguir cargando con ese secreto, con esa culpa que nos consumía a todos. Le conté lo que habíamos hecho aquella tarde en el terreno baldío, cómo habíamos enterrado doña Carmen y cómo su maldición nos había perseguido desde entonces. Mi madre me escuchó en silencio con sus ojos llenos de lágrimas. Cuando terminé, me abrazó fuertemente y me dijo, no fue su culpa, ustedes solamente eran unos niños asustados. Mi madre me bendijo esa noche, sus palabras estaban llenas de amor y perdón, pero sabía que no era suficiente. Esa no descansaría hasta que todos pagáramos por lo que habíamos hecho. Pasaron más años, pero las pesadillas no se detuvieron, vivíamos con el miedo constante de que doña Carmen nos alcanzará que su maldición me consumiera por completo. Hoy en día, a pesar de la distancia, sé que doña Carmen no nos ha dejado, las pesadillas continúan de vez en cuando y, cuando cierro los ojos, veo su esqueleto emergiendo de la tierra. La maldición de esa mujer no solamente es una historia de horror, es una advertencia, la sangre derramada clama venganza y aquellos que la manchan tarde o temprano pagan el precio.